Alternativo Paranormal, un nuevo recorrido. Y bueno, pues ya estamos de regreso nuevamente con todos ustedes, radio escuchas, y bueno, pues aquí qué bueno que nos sigan sintonizando y pues no se sigan perdiendo, ¿verdad? Pues todos los programas pues que tienen aquí, toda la barra de programas que tiene Cultura Sonora 100.3, Somos Diversidad, y nuevamente pues agradeciendo esta oportunidad, ¿verdad?, que nos dan de expresarnos. Y bueno, pues para finalizar este programa, este primer programa, quiero compartirles, ¿verdad?, pues vamos a darle lectura, ¿verdad?, a pues una leyenda muy famosa aquí pues prácticamente en el Valle de Toluca, en el Nevado de Toluca, y que pertenece pues también a la colección, ¿verdad?, de pues prácticamente de mitos y leyendas del Estado de México, que bueno, pues Inocente Peñalosa, ¿verdad?, en el libro de Inocente Peñalosa, mitos y leyendas del Estado de México, nos encontramos, ¿verdad?, por aquí. Y bueno, pues este relato que vamos a hacer, o esta lectura que vamos a hacer, es para finalizar el programa, y pues vamos a iniciar precisamente de esta manera. Es el tesoro de la cueva de El Manzano, que precisamente pues uno de los relatos que se desarrollan aquí en el Nevado de Toluca. Y dice así: fue por el mes de octubre de 1900 cuando en este pueblo y en los comarcanos se propagó la noticia del crimen de la Barranca del Muerto. Noticia que no hubiera producido tanta impresión si no hubiera estado íntimamente ligada con la leyenda del tesoro de la cueva del Manzano. Mucho se habló sobre el particular y hasta se organizó una expedición en busca del tesoro en el lugar de los acontecimientos, sin resultado práctico alguno, quedando pronto olvidado el suceso. Como en la vida nada oculto, al cabo de los años, el protagonista del drama de aquel entonces, con toda buena voluntad, me refirió el caso en forma siguiente. Usted recordará al finado Antonio Martínez. Entre él y yo existía una íntima amistad, la que nos hacía tratar como si fuéramos hermanos. Un día que iba para mi labor, lo encontré sentado en un recodo del camino, en actitud pensativa. Al verme, se levantó y después de saludarme, me enseñó unos papeles diciéndome: «Mire, Enrique, hace unos días encontré en un viejo arcón de la casa estos documentos que hablan de la existencia de un tesoro. ¿Quieres ir a buscarlo? En nadie tengo confianza sino en ti. No vayas a decirme que no. Para que te convenzcas, lee estos papeles y ya verás que si la suerte nos favorece, seremos muy ricos». Tomé los mencionados papeles, y más por curiosidad que por codicia. Los leí, desde luego, pues era poco lo escrito, y le ofrecí que iba a pensar en el caso, y le resolvería después. Nos despedimos, yéndonos cada uno para su trabajo. 2 días después, nos encontramos nuevamente en el comercio de don Teodoro. Allí, mientras tomábamos una copa, Antonio recordó el asunto de si íbamos o no en busca de lo que habíamos hablado que se encontraba en esos papeles. A mí, riendo, se me ocurrió comentarle a don Teodoro que a mi amigo se le había metido en la cabeza la idea de que era cierto lo del tesoro de la cueva del Manzano, tan solo porque encontró unos papeles que hablaban del sitio en que dicen se encuentra la cueva. Antonio recibió mal lo que le había dicho, confirmándolo el hecho de que don Teodoro insistente le rogaba le enseñara los papeles, ofreciéndole acompañarlo, pero se negó rotundamente y hasta de mal humor. Ya en la calle mi amigo, aún molesto, me dijo: «No seas indiscreto, dime, ¿quieres ir o no? Piensa que se trata de mucho dinero y que esto no debemos saberlo más que tú y yo, pues hay gente que sería capaz de asesinarnos por estos documentos». Para enmendar la falta que había cometido y para que Antonio quedara contento, me comprometí en mala hora a ir con él cuando quisiera, quedando convenidos en esos momentos. En 3 días después emprendimos la marcha en busca de aquel maldito tesoro. Y así fue. El jueves muy de mañana salimos del pueblo rumbo a la montaña. Caminamos todo el día hasta que las primeras sombras de la noche nos sorprendieron al lado poniente del volcán de Toluca.
viéndonos obligados a improvisar un pequeño campamento entre las rocas. Al día siguiente, comenzamos los primeros trabajos de busca. Antonio con mucho entusiasmo, yo, aunque dudoso, con toda buena voluntad, hacía lo que él me indicaba. 4 días duramos yendo de un lado para el otro, ya en el fondo de las barrancas, ya encima de los cerros, en busca de señales que debía conducirnos a la puerta de la cueva, y efectivamente encontramos algunos de los parajes y señas que indicaban los papeles, lo que sirvió para rebustecer la creencia en mi amigo y para desvanecer un tanto mis dudas. Al tercer día, después de una buena fatiga, con las ropas desgarradas, muertos de cansancio, nos instalamos en la orilla de aquel profundo barranco del que no quisiera ni acordarme. Prendimos una hoguera y después de tomar algún alimento, comenzamos a platicar sobre las posibilidades que ya teníamos para llegar a la cueva. Viendo Antonio que el fuego se extinguía, tomó el cuchillo y se dirigió a un sitio lejano en busca de leña seca. Fue la última vez que nos vimos. Ay, Señor, cómo me duele en el alma el recordarlo. Más valía que a mí también me hubieran matado. No cabe duda que aquel tesoro está maldito. 10 minutos habrían transcurrido de que Antonio se había alejado, perdiéndose entre las sombras, cuando de imprevisto escuché un grito de angustia, como si alguno solicitara socorro, volviendo a quedar después todo en silencio. Lentamente me puse en pie y sin pensar en el peligro, casi corriendo fui a la dirección en que me pareció había venido aquel grito que aún me parece escuchar. Al detenerme en el sitio, rodeado de árboles donde estaba más oscuro, agitado, escudriñado, con la mirada a mi alrededor, todas las fuerzas de mis pulmones, grité: ¡Antonio! ¡Antonio! ¿Dónde estás? Y el eco de mi llamado no se perdía cuando en mi cuello sentí la presión de 2 manos. Quise luchar, pero fue en vano. Una voz me decía: ¡Los papeles! ¡Los papeles! ¿Dónde los tienes? ¡Dámelos! Después, un vacío, una montaña cayendo sobre mi cabeza, la muerte. Cuando desperté de aquel espantoso letargo, estaba yo en la cama de un hospital. Había pasado muchos días. Otro de los heridos, que estaba a mi lado, me explicó que según él había oído, fui encontrado en el fondo de una barranca, con una horrible herida en la cabeza, y que el doctor, al hacerme la primera curación, había dicho que pronto moriría, y que por si milagro llegaba a vivir, podía quedar idiota. Ni lo uno ni lo otro pasó. Mi fuerte constitución hizo que, aunque lentamente, al transcurso de 2 meses, recobrara yo mis facultades y mis movimientos. Una mañana, que estaba yo tomando el sol en el pequeño patio, se presentó el personal del juzgado, haciéndome saber que tenía que rendir mi declaración. Se me dijo que había de decir la verdad, y después de haberlo ofrecido así, me indicaron que explicara yo lo que había pasado. Así lo hice, relatando todo lo anterior hasta el instante en que aquellas manos de un desconocido me arrojaron al abismo. Sin saber más, entonces el señor juez, dirigiéndome una penetrante mirada, me preguntó: ¿quién fue, pues, el que mató a Antonio Martínez, su compañero y amigo? Un rayo me hubiera caído a mis pies, no me hubiera producido aquel efecto. ¿Antonio? ¿Muerto? ¿Antonio, mi hermano? Fue lo único que pude exclamar. Sí, repuso el señor juez. Confiese usted la verdad. No engañe a la justicia. Su negativa puede perjudicarlo más. Señor juez, contesté, lo que le he dicho a usted es la verdad. Se lo juro que no sabía, sino hasta estos momentos, que Antonio ha muerto, y por lo tanto no sé quién pudo haberlo matado. Es decir, repuso el juez, ¿que niega usted haber sido quien lo asesinó? Sí, respondí, en forma categórica. Lo niego, soy inocente de esa muerte. Está bien, ¿sabe usted firmar? Hágalo aquí. Estampé mi firma donde me dijeron, y antes de retirarse, el juez me indicó: lo que le conviene es confesar todo.
de una buena vez, para que su pena sea menor. Largo rato después comencé a coordinar mis ideas, preguntándome a solas, ¿por qué me han ocultado la muerte de mi amigo? ¿Quién lo mató? Luego de aquel grito de angustia que oí en esa noche, en el monte, era de él, no cabía ya duda. ¡Ah, qué desgracia la mía! Y la propia justicia se fijaba en mí como el asesino de mi amigo, de mi hermano de corazón. ¡Maldición! Comprendiendo mi situación, en vano buscaba en mi mente la forma de desvanecer aquel cargo y de justificar mi inocencia. Tarea inútil. Al ser dado de alta en el hospital, ingresé a la cárcel como un asesino, como un criminal odioso. Tantas veces me llamaron a declarar, tantas negué terminantemente el delito que se me imputaba, pero las pruebas que había en mi contra eran terribles. El cuchillo con el que había cometido el crimen era el mío. En la cacha tenía mis iniciales. El día de la salida, los dos solos lo habíamos hecho. Se trataba de ir en busca de un tesoro, pero los documentos que según confesión mía yo llevaba habían desaparecido. En una palabra, todo estaba en mi contra. La ambición manifestaba el señor juez. La ambición era la que me había hecho cometer el crimen. Mi amigo debía haberse defendido de la agresión que yo le hacía y al recibir la puñalada en las convulsiones de la muerte, se había agarrado de mi cuerpo y habíamos rodado juntos al fondo de la barranca. Y la prueba de ello era que como a unos metros de donde me levantaron estaba su cadáver y muy cerca de mí el cuchillo fatal. Yo no podía señalar a nadie como autor más que aquellas dos manos malditas y la voz ronca de aquel desconocido. Verídica defensa que fue tomada como una coartada de mi parte para evitar el castigo. Fui sentenciado con aquellas pruebas circunstanciales a 15 años de prisión. ¡15 años! Si en verdad hubiera cometido el delito, mi misma culpa me hubiera resignado a cumplir la sentencia injusta de mi juez. 15 años de sufrimiento, de lágrimas, pensando sobre mi cabeza el calificativo del asesino. En mis momentos de calma pensaba en todo lo ocurrido y sobre quién podría haber sido el criminal despiadado en cuyo lugar yo sufría. No encontrando solución para ese enigma, llegué hasta imaginarme que el alma de alguno de los que había escondido el tesoro era la causante de aquello, por ejemplo, de los que quisieran intentar una nueva aventura. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar precisamente este relato. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién pudo haber sido el asesino precisamente de don Antonio, ¿no? Pues hermano, amigo de Enrique, y que bueno, pues es una de las leyendas de uno de los mitos precisamente encontrados, ¿verdad? Aquí en esta parte del Estado de México. Y bueno, pues ahí se queda el suspenso, ¿no? Ahí se queda el suspenso. Llegó la hora de despedirnos para este primer programa. Y bueno, pues esperando precisamente que haya causado alguna inquietud en todos ustedes. Así es de que bueno, pues llegó el momento de despedirnos agradeciendo nuevamente a todos ustedes radioescuchas, porque ustedes hacen los programas, ustedes hacen que nosotros precisamente sigamos en el interés de crear precisamente más contenido. Yo agradezco nuevamente a Armando, a Juanito, a todos los que hacen posible precisamente que esta frecuencia siga funcionando, y bueno, pues también agradeciendo a todos ustedes que me presten un poquito de su tiempo, un poquito de su atención para que podamos seguir en esta frecuencia 100.3 Cultura Sonora, somos diversidad. Bueno, pues nos vemos para la próxima emisión. Yo agradeciendo también a Jesús Hernández, también por todo su apoyo, por todo su respaldo. Y bueno, pues se despide con todo gusto su amigo y servidor Jerry Torres. Hemos llegado al final de esta nueva aventura, de esta nuevo proyecto que tenemos para todos ustedes, Alternativo Paranormal, un nuevo recorrido. Muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión. Alternativo Paranormal, un nuevo recorrido.